Sintonía de nuestra tierra para saludar a Musnao, el amigo Isidro Cedrés, Ajul, Añate. Ajul, buenas tardes, tocayo. Bueno, pues aquí estamos una jornada más con toda nuestra audiencia y también, por supuesto, tratando temas de nuestra tierra desde el punto de vista más nuestro. El que deberíamos, creo yo, pues tener en muchos aspectos, pero lógicamente este espacio desde hace casi 30 años viene haciéndose ese huequito y tengo el honor de contar con gente como Isidro, como Lali, que han sido dos baluartes, dos pilares altísimos, junto con otro que hoy recordaremos también, que es Manolo Marqués, que hoy lo recordaremos también después de de esta singladura que tenemos hoy con el amigo pues Isidro Cedrés, ¿no? Estimado Manuel, sí señor. Sí, señor. Bueno, yo le decía a Isidro por línea interior lo de la ocurrencia, la volada, como decimos en nuestra tierra, de esa persona que me corregía, entre comillas. No me lo dijo a mí directamente, fue un corrillo de personas que alguien me lo vino a traer, como dice el otro, ¿no? Diciéndome de que, claro, que yo digo eso de manzanero, limonero, que digo yo ciruelero, y no digo ciruelo, no digo manzano, y demás, ¿no? Isidro, yo soy jugador de palo y entre mis palos tengo duraznero, almendrero, y a ver quién me va a cambiar la forma de llamarlos así, ¿Verdad? porque así lo hacía mi abuelo y yo se supone que lo que estoy haciendo es defender mi canariedad por encima de cualquier cosa. Y por lo tanto, mira, si a alguien no le gusta como lo digo, pues lo siento por él, pero es que lo voy a seguir diciendo igual. Y si puedo, mis hijos también. Hombre, sabemos cómo está en el diccionario, pero es que el diccionario somos capaces de cambiarlo cuando utilizamos las palabras Sí. durante el tiempo suficiente, ¿no? Y hace muy poquito acaban de sacar declaraciones de uno de los máximos representantes de la Academia de la Lengua Española diciendo que lo más grande de la lengua española, la lengua hispana en general, es precisamente que en cada lugar, en cada sitio, se enriquece con aquellas palabras, con aquellos conceptos que son propios y que ahí donde está, en otros idiomas, y tú lo sabes perfectamente, como puede ser el anglosajón, se han derivado en otros dialectos donde incluso no se entiende la gente. Pero aquí, cada uno se entiende. Una vez que te quedas aquí, ya se te pega la hebra, como dice el otro. Y al final, pues si vienes de la península, de otro sitio, al final terminas hablando de igual manera y sabes conociendo, igual que si nosotros vamos a otro lado. Es decir, en ese sentido, la grandeza de nuestra tierra especialmente está en ser pues abiertos a todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, yo tengo que recordar simplemente una cosita que es don Ramón Trujillo, y ya te dejo a ti. Don Ramón Trujillo, insigne catedrático de la Universidad de La Laguna, en la Facultad de Filología, estudiando un servidor, pues un día nos dijo, entre otras cosas, pues bueno, lo grande de todo eso está en que hay una diferencia. Nos estaba intentando explicar la diferencia entre norma o lengua y habla y lo que es en sí lingüística, en el sentido que la norma es lo que se propone y al final, como tú me dijiste antes, el habla es la que impone el ciudadano, el hablante. Y claro, al final el hablante puede más y se dice ansina y se dice pues un montón de cuestiones ahí que con el paso del tiempo se han quedado, ¿no? El personaje del que estamos hablando, de quien te llegó ese corrillo, esos comentarios, Es una por algún inferioridad. casual es profesor, es maestro. Sí, correcto, es maestro, es maestro. Es uno de esos enviados que tenemos especiales a las Islas Canarias No, para pero no, obligar a no, nuestros hijos. no, es de aquí, es de aquí. Ese es el problema. Cuando Sí, uno habla... ponle un látigo a un esclavo liberado y tienes el peor de los Sí, pero esclavistas, ¿no? es por complejos de inferioridad. Son personas que se creen, por ejemplo, en otras ocasiones me han criticado el que diga yo la concejala en vez de la concejal. Y yo sigo diciendo lo mismo, igual que digo escrito editorial o digo la editorial, aunque la palabra en la lengua española es el editorial. Pero a mí, ¿qué quieres que te diga? Yo digo el editorial y me suena rarísimo. La editorial es mi pues alocución o lo que yo escribo y bueno, pues así hay un montón de cosas, pero son complejos de inferioridad, tú no me digas. Bueno, sí, me imagino que... ¿Sabes lo que pasa? Que son canarios africanos que se sienten europeos, Sí. por ponerlo de alguna otra manera. Mira, hablando
de africano. El libro que presentamos la semana pasada con Sí, Pedro. lo tengo aquí, lo pueden ver otra vez nuevamente nuestros oyentes, Vale. ponérselo ahí, lo tienen Tierra, de Pedro Manuel, también González Cánovas. González Cánovas, ahí lo tienen, yo lo acerco a la cámara para que lo vean, ahí lo tienen. La Tierra se llama, idiosincrasia de Pedro como canario escribiendo, y escribe correctamente. De hecho, Pedro en su mayoría de edad se metió en la universidad a distancia y está haciendo filología. Uh-huh. Y escribe correctamente y sabe perfectamente cómo tiene que poner las cosas, pero eso choca con su canariedad y con su forma de haber sido criado, y choca muchísimo cuando tiene que expresionar, por ejemplo, a Chojuan el Juanche, Sí. Un hombre del campo mago, y imagínate que un filólogo intenta escribir las cosas que un hombre de esas características diría. O sea, no tiene nada que ver un lenguaje con el otro. Sí. Y Pedro lo hace de tal manera, a conciencia de cómo está escribiendo, de que se ha dado cuenta de una cosa. Tiene su escritura, tiene muchísimos más adeptos como lectores en toda la zona continental de Sudamérica que en el territorio español. Uh-huh. Por aquello de que aquella gente entiende perfectamente nuestra forma de hablar. Pero tú sabes cuál es, normalmente digamos, hay un dicho que dice: de los listos me libre Dios, que de los zorros me libro yo. Y es que los zorros están precisamente entre nosotros, es decir, son nuestros propios compatriotas, son nuestros propios convecinos que en esa inferioridad que se creen que están con respecto a otros sitios, otros lugares, lo que hacen es deleznar y sobre todo y ningunear toda la historia de esos ancestros, es decir, padres, abuelos y generaciones anteriores hasta llegar al pueblo guanche en una tierra. Y eso no tener dignidad. Así que todas esas personas que se lo hagan ver, habrá gente que me dirá: Isidro, lo siento, yo pienso así, yo conozco gente que habla con C y con Z en los medios de comunicación, se respeta, yo no digo que no, pero a mí a estas alturas no me van a hacer cambiar, ni mucho menos. Creo yo que que hablo con un peninsular, hablo con un canario, con un sudamericano, hablo con cualquier persona que entienda lengua española y la lengua hispana y me entiende perfectamente. Y si digo una palabra que no entiende, pues se la explico. Y en antes de palastrarnos, trajinamos de lo lindo para quitarnos este gilorio. No hay problema en la comunicación si quien nos escuche quiere entendernos. Bueno, y hoy Isidro Cedrés también tenía que comentarnos algo muy, muy importante. Estos días han sido días clave para el deleitarnos con lo que tenemos a nuestro alrededor, a pesar de todas las carencias y todos los problemas que tiene nuestra naturaleza, ¿verdad? Sí, de hecho, hace como una horita cogí un folio y me puse a poner una serie de cosas porque sabía que nos tocaba. El día 26 de enero es el Día Internacional de la Educación Medioambiental. Uh-huh. Que no el 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Sí. Ese se creó ya en el 77, pero como que mucha gente parece que lo ve pasar y no tiene... lo de la educación medioambiental se ha convertido en una necesidad absoluta, y el problema de la educación es que, como carecemos de ella, pues eso es lo que hace que tengamos el planeta en las condiciones en que están, en que no nos pongamos en pie para defender aquello que es simplemente tan importante como que la especie nuestra y otro montón de especies puedan subsistir a estos cambios horribles que está sufriendo el planeta, las explotaciones que lo están causando, etcétera. Y bueno, como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, y por eso carecemos de educación en un montón de países, de culturas, porque aquellos que gobiernan, que mueven el dinero y de hecho mueven a la política desde sus poltronas de sus grandes despachos, saben eso, que un pueblo educado es un pueblo difícil de meter a camino, ¿no? El día 21 de marzo fue el Día Internacional de los Bosques. Una cosa se une con la otra. Sí. Y pensando en bosques y acordándome de ellos, bosques privados en Canarias había un montón. Luego poco a poco vamos ganando en leyes y se van cayendo bajo el cuidado, digamos, de municipios, de ayuntamientos, o sea, de todos pero de nadie. Y en esa historia también me recuerda cuando la navegación
británica empieza a pasar por Canarias de forma fija en sus viajes a América y ya el barco de vela se va quedando a un lado y empieza la caldera de vapor, como incluso montan almacenes y demás para traer el carbón el carbón mineral que Gran Bretaña tiene a montones, todo esto desde el puerto de Liverpool, y se crean bases en Canarias, tanto en Tenerife como Gran Canaria. Me hace recordar también que el pleito insular entra por medio y Gran Canaria, que tenía bosques totalmente privados, cuando en Tenerife ya no lo eran tanto. Quiero recordar el nombre de la marquesa de no me acuerdo dónde, para no tocar a nadie directamente en su nombre y apellido. En fin, 3 grandes fortunas en Gran Canaria terminan quemando a finales del siglo XIX más del 80% de la masa forestal de la isla. Viera y Clavijo, Viera y Clavijo lo habla en esa selva de doramas. Viera y Clavijo lo denuncia. Y llevarse el movimiento portuario a la isla de Gran Canaria, o sea que al final la misma gente de su isla se lo agradece porque han tenido un logro, han vencido a Tenerife, pero los deja en una isla donde, al final ha sido el pueblo de Gran Canaria quien ha costeado pues la recuperación de el bosque de doramas. Yo me acuerdo de verlo en mi época por Gran Canaria, el Pinar de Tamadaba, que me llevaron al Pinar de Tamadaba, mira, y me saltaron 2 lágrimas, Isidro. Saltaron 2 lágrimas porque aquello eran 4 pinitos mal plantados y muy separados unos de otros, que el tiempo y el tesón obviamente ha hecho que sigan creciendo, que aquello se vaya convirtiendo en lo que era, ¿no?, en una época. Pero quiero decir que don Dinero y los intereses personales se han metido mucho por medio. De hecho, no hace mucho, en el 2013-2014, desde la Comunidad de Madrid ya estaban intentando privatizar bosques en la zona de Castilla y para acá y para allá, o sea, es algo que sigue. Bueno, lo que pasa en Galicia los montes no son de propiedad pública, son privadas y se pega fuego cada por 3, es un deporte. Sí, no, y además estando Rajoy en el gobierno, salió un artículo de ley que decía que un bosque que se había quemado se podía perfectamente cambiar totalmente toda la legislación al respecto, y por lo tanto, si era un bosque, ahora podía ser una zona privada y podías fabricarte un chalecito y poner la piscina aquí en la esquinita esta, ¿no? Bueno, pues nosotros nos se lo han ido sentimos poniendo facilísimo, y el mundo va mal de esa manera. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener la naturaleza que tenemos, pero mira, yo que estábamos hablando antes acerca de la gente que viene de fuera, además, ¿no? Uno de mis profesores que me dio clase en el instituto era peninsular, era asturiano, y él cuando vino a dar clase aquí a Tenerife, en la década de los 70, finales de los 70, 80, él venía, fíjense ustedes, con una cultura y un conocimiento sobre las islas que nadie tenía aquí. Él en clase me explicó, a mí fue fíjense ustedes, un peninsular vino a explicarme el Fayal, el Brezal, lo que era la Laurisilva. Ahí comencé yo a tener conciencia. Por eso digo yo que hay que ser muy, en este caso, crítico consigo mismo primero que nada. Hay que ver primero la viga que tienes en tu ojo antes de ver la paja en el ajeno. Y eso es nuestro talón de Aquiles, como pueblo, como país, como civilización. La falta de cultura. Claro, que es lo que siempre... La que no hemos recibido. Claro que sí, y eso es cierto. Entonces, por lo tanto, en estos días que tú decías lo de el Día del Bosque, y ayer precisamente se celebró el Día Mundial del Agua. Fíjense ustedes, qué binomio ese, ¿no? Tan necesario en Canarias, ¿no? Necesario en el mundo y en este caso en Canarias. Claro, de hecho, ayer me mandó Greenpeace de la zona de Navarra una empresa que tiene una explotación increíble, enorme, de vacas y demás, teniendo vacas y terneras en unas jaulas donde no pueden literalmente moverse, y que resulta que aguas en mal estado están contaminando nacientes y zonas de lagos cercanas, y aún así el gobierno de Navarra le acaba de conceder más terreno de explotación. O sea, es don Dinero
quién se está cargando todo esto, Bueno, y a don dinero no parece que le yo pongamos. he visto incluso, de hecho, ha habido denuncias de poblaciones en la península donde los ciudadanos se han visto perjudicados en su salud precisamente por la mala calidad del agua, aguas con temas de fábricas de colores rojizos, bueno, unas cosas tremendas, pero bueno, allí y aquí, Isidro, el agua fecal, las aguas que van a verterse al mar, que se vierten de una manera indiscriminada desde hace años en muchas infraestructuras que hacen un pedazo de hoteles que no vea y después la mierda la dejan igual. Efectivamente, un agua que no hemos sabido, o no hemos querido, mejor dicho, porque eso significa que cuesta dinero. Ya hablamos de que un hotel o cualquier edificio tiene aguas fecales, pero es que también tiene el agua de un lavabo y el agua de una ducha, que no son aguas fecales, que son aguas que lo que tienen es jabón, algún poco Sí. de aceite corporal, y que bueno, que eso es facilísimo de limpiar y que con eso podemos volver otra vez a Y me regar lo que consta, sea. y tú lo sabes, que hay muchos hoteles en la ciudad turística de Puerto La Cruz que tienen su propio departamento dentro del hotel para reciclar ese agua. Así que si uno pueden, pueden los demás. Isidro, hablando de agua, ¿todavía tenemos agua gratis cayendo al mar Sí. en la playa del Socorro? No, en la Playa del Socorro, en toda la costa norte, pero especialmente la más visible es la Playa del Socorro, la Fajana, también por supuesto en lo que es en sí toda la franja del litoral. Lo que pasa es que la gente no sabe, con esto de las ruinas de la Gordejuela, hemos descubierto cómo Sabasa sigue elevando agua a un nivel no tan grande como antes, pero que se sigue elevando agua. Lo cual quiere decir que si hay tecnología para elevar ese agua a nivel privado, pues puede haberlo también a nivel público, o no sé, es un pecado seguir tirándose agua al mar, es A tremendo. nivel privado tienes un pedido X de agua, Sí. el agua que te está saliendo por la galería o por el naciente Coges es la que haga superior falta a y la del demás la tiras. pedido, Sí, sí, sí. el resto lo tratas como excedente de cupo y lo botas, Sí. para no bajar los precios. que es Claro, lo que claro, hace claro, Europa claro, con la comida, claro, ¿no? claro, claro. Pero ahí es donde está la iniciativa pública para hacer que eso no se haga de esa manera y que se pueda buscar, porque estamos hablando quieren poner desaladoras en el valle, incluso aquí, y también en la Isla Baja. Desaladoras mientras se está tirando agua al mar, es que es una incongruencia. A ver de quién es el proyecto, quién tiene las perras, quién se va a llevar la comisión correspondiente. O sea, el juego es tan sencillo como eso. Ujú. Estamos hablando del puerto de Fonsalía cuando el de Granadilla no sirve para nada. Queremos hacer el puerto en el puerto de la Cruz, un proyecto que llevo viendo Bueno. en maquetas diferentes en el ayuntamiento desde hace 40 Para la fiesta años. de julio, como digo yo, las ponemos todas juntas Sí, ahí. y sin embargo tienes ahí el de Garachico, que sí, que tiene unas lanchitas, unos pequeños yates y poco más, y un embarcadero para un ferry que jamás y nunca entrará en ese lugar, porque para empezar la Bocana no se lo permite. O sea, nos toman el pelo, dejamos que nos tomen el pelo, y siguen yendo por la calle como señores después de habernos mangoneado. Pero eso sí, la playa de Valle Seco la van a hacer, la de Santa Cruz, la famosa playa de Santa Cruz que quieren hacer, la otra playa la van a hacer, van a hacer un espigón nuevo, hay dinero para los cristianos, que bueno, también tienen derecho el paseo de los cristianos que lleva muchos años que se renueve y demás y tal. Y aquí vete, yo estuve el domingo con Goretti y con los niños caminando que por cierto, aprovecho la ocasión para decirle si hay alguien que me eche una mano, porque los chiquillos, Isidro, es publicidad, pero tengo que meterlo. Los chiquillos me regalaron el Día del Padre unas gafitas de sol, estas que son chulas, que son, digamos, espejaditas de esas, ¿no? Que yo tengo los ojos pues muy tocaditos con el tratamiento este nuevo, y entonces me lo regalaron. Con una carterita que fui al Hiperdino y se me cayó allí y se me perdieron. No es tanto el valor económico, sino el moral y los niños. Claro, fíjense ustedes, del 19 al 20, 21, pues lo perdí. Así que si hay alguien, se apiade de mí y la tenga en la casa, que estoy aquí en Radio Ralejo, 34 60 52, que pregunten por mí y que yo se lo agradecería inmensamente en nombre de los niños y mío también, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, fuimos a pasear por lo que es en sí la costa y subimos arriba al mirador, nuevo mirador, esa parte allí de lo que es en sí, ¿cómo se llama esa zona allí? De donde está San Amaro y toda esa parte allí, ahora cómo se me va el nombre. Sí, no, sí, el mirador de San Amaro. San Amaro.
Bueno, sí, yo lo conozco, el de La Paz. el de La Paz, efectivamente. Sí, Bueno, pues ahí, efectivamente. mirando hacia abajo y hablando con mi hijo de Mata, ¿te das cuenta? La barandilla, toda la barandilla del frente de la playa de Martianes, oxidada. ¿A quién se le ocurre poner una barandilla oxidada o una barandilla metálica en torno a una playa con la salina, con la marecía y demás? Pero bueno, son esas cositas que uno ve, ¿no? El viejo paseo hasta que hubo el derrumbe que Sí, pusieron debajo el medio, la carretera cubierta que le sí, llamamos túnel, sí. y que tiene una pared, bueno, hablando de arqueología y demás, ahí tiene lo que fue el mundo aborigen del Puerto de la Cruz en el pasado, y que ha sido la desidia total de todos los gobernantes de este municipio, desde que la Orotava nos gobernaba hasta que el puerto fue ayuntamiento, y jamás y nunca se ha visto por parte de nadie Sí, un mínimo interés de lo ujú, que era Ascoronte, sí, el nombre del lugar, cuando la bahía del Puerto de la Cruz ujú. entraba hasta literalmente debajo del Hotel El Tope, o Y qué sea, curiosidades, las curiosidades de la vida, la tristeza de lo que nos ha ocurrido, ¿no? Esa zona, en esa zona de Martianes estaban las famosas aguas agrias de Martianes, se puso un hotel inglés allí, la gente iba, era agua sí, y sí, tal, y sí. ahora lo que hay es aguas fecales que salen. Sí, Tremendo. los pozos negros de toda la zona de La Paz encima se encargó de eso, y de hecho el derrumbe aquel sucedió debido a esos pozos negros que han ido. Hay una cueva, y una cueva bastante grande, que recién llegado yo al Puerto de la Cruz con mis 20 y poco de años, me acuerdo que tuve que buscar en ferreterías aquí y allá hasta que conseguí una de esas botas enormes que te llegan a la rodilla Sí. para poderme meter en esa cueva con un simple trapo húmedo amarrado en el hocico. Me metí allí dentro y yo pensé que me ahogaba en aguas pestilentes, mosquerío, cosa fina, Ujú. porque aquello era un pozo negro, una losa tremendamente grande, una cueva. Vamos, el vistazo a aquel lugar me dijo que sí, que yo me imaginé perfectamente al mismísimo Bencomo reunido en un parlamento con sus cigüeñas, con sus mandatarios más cercanos, en un Tagoror perfectamente, porque es eso. Ujú. El lugar es vamos, hay quien dice que era su residencia en la costa, que tampoco me hubiese extrañado para nada, pero que tiene una importancia enorme con respecto al mundo aborigen, y mira, mierda, no tiene otra cosa que mierda, que es lo que le Ujú. han echado a la mayor parte de nuestra herencia. Y por otro lado, pues mira, en contraste parece que ahora se ha convertido en moda, y espero que sí, que sea definitivo, y que esto empiece de repente Ha sobre la cambiado. población. El 23 de marzo, esa fue la noticia, cambiando bueno, seguimos con lo mismo, el Sí, gobierno se suma al mayor estudio sobre la población aborigen canaria. sí. Ujú. La cueva del Tendal en La Palma recibe interés, y van a seguir con el estudio dentro, y de hecho hay Una, espérate a ver que lo hay tengo. unos estudios, digamos. Es Sí, que yo, no, el Tendal ya en su momento estuvo trabajado, sí. y lo dejaron como otro montón de cosas. Ujú. Estoy El buscándote yo gobierno, aquí también a ti, porque yo tengo por aquí lo que sí, tú me te mandé, mandaste. pasa que tengo el ordenador algo. Deja ver si yo Aquí, el te gobierno busco. se suma al mayor estudio sobre la población aborigen canaria. La Dirección General Sí. de Patrimonio Cultural del Gobierno Autonómico ha solicitado un plan director para colaborar con el proyecto ISOCAN, financiado por el Congreso Europeo de Investigación, y que supone el mayor estudio que ha realizado sobre el poblamiento aborigen de Canarias. Ujú. Eh, Contrasta esa noticia con otras noticias tristes en la isla de La Palma, que acuérdate que hubo gente que estuvo pues, dañando algunos de esos yacimientos arqueológicos, sí. e incluso alguno que cogió con martillito y demás y se llevó algún trozo o lo dejó allí el Cierto, recuerdo con un grafiti y demás, ¿no? Qué incultura tan grande, ¿no? sí. Bueno, pues esa es una de las noticias. Bien, hay una noticia que tú pones por aquí también y que a mí me vino a la memoria con Ramón García en la Isla del Hierro.
pero no con Ramón directamente, sino mi hermana Remy, allí presentes ella estaba en Isora, trabajaba con el Cabildo, con niños discapacitados durante unos años, y entonces estuvimos Goretti y yo para allá, y ella y el momento ese, su pareja en ese momento, que ya por cierto es fallecido, Miguel Ángel, pues bueno, fuimos a la zona donde está la zona del Garoé, que ya no está el Garoé grande, porque como sabe todo el mundo, pues bueno, un vendaval lo tiró, ¿no? Se plantó. Bueno, pero sí hay tilos, ¿no? Y entonces yo tuve la suerte de que en ese momento, Isidro, cuando llegamos allí, subió la bruma, y puedo decir cómo puse mis manos debajo de esas hojas y pude saciar mi sed, ¿no? Entonces, beber agua directamente, sí me sentía afortunado por ese hecho, ¿no? Que a chamán nos dejara, ¿no? El poderlo sentir como lo sintieron los bimbapes o bimbaches de esa etapa de la historia, ¿no? Pero, curiosamente, tú también reflejas ahí una noticia que tiene mucho que ver con todo eso, ¿no? Sí, ordeñar las nubes para evitar la desertificación. Proyecto para plantar de 20 a 25 mil árboles al lauricilo en el barranco del Andén, Gran Canaria. Regarlos con agua que recolectarán allí mismo varios modelos de captanieblas que ya están en marcha. Esos modelos de captanieblas, de hecho, en un documental que fue hace ya unos meses, que estuve viendo en la tele, sí, en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, la bruma entra desde el mar a primera hora de la mañana, ves incluso los lagartos como se ponen en lo alto de la duna, con la cabeza inclinada hacia arriba para que la humedad que les llega les haga llegar la gota de agua a la boca, que es la única que beben, ¿no? Y hay un montón de captanubes que son mallas, son como telas metálicas pero plásticas, que reciben esa bruma, que el agua corre por ellas para abajo, sí, y luego hay una canalización que para que no se evapore y se pierde, con un tubo va a unos depósitos que están enterrados en la arena. Y de hecho había, muy fugazmente dijo, un proyecto que se creó y que está patentado en las Islas Canarias. Y tú puedes creer que yo era, tanto cuando vi el documental como anoche, cuando estuve leyendo esto de los captanieblas fabricándose en abril, colocados en parte de la finca de las Ollas en el barranco Landén, a 1300 metros, bla, 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 me vino Ramón García a la mente. Pero ¿sabes por qué no? Te vino, sí. Y a mí también, pero ¿sabes por qué te vino? ¿Tú te acuerdas lo que nos contó? Sí, en las laderas del Golfo, sí, cuando se movían para acá, la climatología era mucho más seca que obviamente en la cara norte, y cómo cortaban ramas de brezo, y los pichaban, y los pichaban encima de cada pequeña planta de viña. Es verdad. Además, el brezo, por si alguien no se ha dado cuenta, es una de las especies arbóreas o arbustivas, aunque es un árbol en Canarias, que cuando le metes un corte a una rama y la dejas ahí, es una de las que más tiempo tarda en perder las hojas. Y enterrados en el suelo como pequeños paragüitas encima de las viñas, resulta que cogían la bruma que pasaba y regaban las viñas que estaban debajo, lo cual me pareció algo maravilloso. Tendremos que recordar, yo la grabación esa la tengo, porque la he escuchado. Tengo que, lo único como todo, cuando me jubile, como dice el otro, es que necesito tener más tiempo para poderle dedicar, ojalá pudiera. Pero sí, efectivamente, me estaba acordando de eso. La inventiva de ese pueblo de Bimbache, claro, eso es herencia de lo que es en sí. Yo prefiero el término bimbate. Bimbate, con P. La cultura, bimbate, con T. La cultura me ha ido llevando poco a poco hacia ese término, y parece que lo de bimbache, pasa lo que pasa con muchas pronunciaciones en Canarias. La T es chascada en el mundo amazigh, como es la británica, por así decirlo, y para muchos traductores castellanos, donde había una T, le han puesto una CH. Sí, exacto. Entonces, pero es una T, no es una P, porque con bimbape sí había visto, pero bimbate con T no, bimbache. Sí, yo lo conozco como bimbate. Sería como la T inglesa, bimbache, con la T inglesa pico alveolar, más o menos, ¿no? Efectivamente. Bueno, siempre aprendiendo con el amigo Isidro Cedrés, en cuanto también, por supuesto, a esa fonética, tamasig, que bueno, que está ahí representada, ¿no? Pero qué grato recordar a los amigos. Hoy que queremos recordar a Manolo, el Marqués, nos viene también el amigo, Ramón García, de la Isla del Hierro. Tremendo, ¿eh? Ya lo hemos dicho un montón de veces que son gente que no ha muerto desde el momento
Mira, mientras nosotros estamos vivos, esto hay quien me ha oído decir esto ya un montón de veces y lo diré hasta la saciedad, mientras les sigamos recordando, mientras sigamos hablando de ellos, seguirán vivos. Bueno, estamos en torno a casi ya a los 30 minutos. Y yo le dije a Isidro, el otro día te hizo una petición también, Pedro Manuel González Cánovas, con respecto a su libro Tierra, que le hubiese gustado que leyeras esa matria, era uno de los primeros relatos que tiene en el libro, ¿no? Sí, tú hiciste un excelente trabajo sobre la forma del saco, sí. Una de las pícaras. Ayer lo repetí, me pidieron que lo repitiera, lo puse ayer de nuevo. No, yo hay tanto, y es que está para comérselo, además de la picaresca de él, que va y le mete una laja dentro del saco para que el chiquillo vaya cargando con aquel pero peso, tiene, para que se haga un hombrecito. Claro, tiene su lectura, exacto, sí, ¿no? Pero la primera parte, las primeras páginas, que son esas pequeñas adaptaciones de leyendas canarias, que Pedro les pone su... Pues usted lea, que yo por aquí me encargo de la adaptación musical, ¿eh? Espérate. Muy bien, vamos allá. Para buscarte, Matria se llama. Bueno, muy bien, vamos a buscarte una musiquita bastante buena para todo ello, que en este caso, vamos a ver si te ponemos esta. Yo creo que esta es la más natural, la más que le pegan este tipo de circunstancias, porque se oye pues la floresta, se oye la naturaleza. Vamos allá, y los pájaros y demás. Matria. Con el cuerpo ensangrentado, chorreante de sudor, con 1000 dolores encima, el guerrero llegó al borde del precipicio. No se sabe si por casualidad, huyendo de sus perseguidores o buscando concretamente aquel lugar. Se giró y miró desafiante al nutrido grupo de invasores que, si bien no estaban a distancia de apreciar el fuego de sus ojos, leyeron en la atlética silueta una postura amenazante. Se dio la vuelta de nuevo y arrojó el único banot que le quedaba contra los barcos extranjeros que fondeaban allá abajo, demasiado lejos como para que el arma pudiera alcanzarlos. Sin volver a mirar atrás, sin dudar un instante, retrocedió 2 pasos y tomó una loca carrera para lanzarse al vacío, al tiempo que gritaba «¡Bacaguaré!». Los extranjeros ya habían visto esa escena. Los nativos se sacrificaban para no rendirse ante sus enemigos, cuando ya no podían más. El grito de «quiero morir» en su propia lengua. Eran gritos tan sonoros que pareciera que se les escapaba el alma por la boca, justo antes de destrozar su cuerpo contra el fondo de los acantilados por donde se despeñaban. Un chiquillo aborigen que paseaba por la costa fue testigo de la otra cara de la escena. Vio como un valiente guerrero se arrojaba a los brazos de Majek para unirse a la madre tierra, al grito de «quiero regresar dentro de madre», Bacaguaré. Se ofrecía de sacrificio para que sus restos alimentasen la vegetación y así renacer en el alma de un arma de madera y fortalecer su nación. Los invasores sabían lo que dejaban atrás y seguían huyendo hacia adelante. Ni ellos mismos imaginaban lo lejos que podían llegar. Aunque lo de verdad desconocieron siempre es que estaban armados sus enemigos y a cuál era su apego a la tierra sobre la que caminaban. Está claro que es una historia con dos versiones, la vista desde fuera y la vista desde dentro, ¿no? Claro. Porque el mismo término de Bacaguaré, por cierto, siempre se dijo «quiero morir», es totalmente erróneo. En La Palma la gente decía Bacaguaré cuando ya de mayor notaba que sus días iban llegando al final, que eran una pesada losa para el resto de la comunidad, y decían simplemente Bacaguaré, y eso significaba quiero entrar en la madre, y entrar en la madre era entrar en la cueva. Sí, y tapiarla, les ponían el gánico con la leche y demás, les tapiaban por fuera y allí simplemente... Pues, era una decisión propia, una decisión de digamos, de pasar el umbral de lo que es en sí de un mundo a otro y simple y llanamente porque así lo estimaban oportuno, ¿no? Es decir que... La madre tierra es la diosa y quiero irme con la madre, quiero volver a la madre, quiero entrar en la cueva y quiero morir tranquilo y por decisión propia. Pero claro, lo interpretaron como quiero morir.
Sí. y no es exactamente la misma traducción. Bueno, hay una cuestión que sí que tengo que decir claramente. Estos días lo he comentado en antena y tengo que decirlo. Da la impresión últimamente que cualquier cosa que suena a Canarias está vilipendiada. Cualquier cuestión que se trate de que vaya más allá de lo que es en sí las cosas diarias, del quehacer, de las islas, todo lo que se trata de patrimonio cultural especialmente, de los los doñas, los siños, da la impresión como que son cosas que no interesan mucho y que en realidad, pues bueno, hay otras cosas de las cuales estar más pendientes porque la actualidad lo exige, la economía, la COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que no se les olvide a nadie, estando o no en los gobiernos de Canarias, del Cabildo y ayuntamientos y demás, que aquí seguimos los mismos y siguen nuestros ancestros y hay mucha gente todavía vivita y coleando que merece un respeto, oiga, cuando se hable de la lucha canaria, cuando se habla de la artesanía, cuando se habla del léxico, cuando se habla del folclore, de la etnografía, y eso es parte de la esencia de un pueblo que ojalá, Isidro, no cometa el error de otros pueblos, de otros sitios que ahora están intentando escarbar en la tierra para desenterrar su pasado desde el punto de vista de la cultura que antes tenía. Ese es el error que estamos cometiendo aquí ahora, ¿no? Yo de hecho nos veo haciendo eso también. Mira, cuando tuvimos un partido político que para mucha gente de fuera, para mí nunca nos representó, y mucho menos desde el punto de vista de nacionalismo, como llamaban a Coalición Canaria, con la Coalición Canaria que nos persiguió, que nos mandó la policía a dar leña cuando nos protestábamos en la ciudad de La Laguna por la salida del pendón de la Conquista. Esa misma coalición que terminó llamándome a Santa Cruz para jugar al palo, con banderas canarias detrás antes unas elecciones. O sea, Coalición Canaria vendió de la canariedad el folclore y poco más, ¿sabes? O sea, no hizo lo que supuestamente pudo haber hecho de haber sido un partido nacionalista, como tal, como yo lo entiendo por lo menos. Bueno, pues ahora no nos gobierna un partido nacionalista, ahora nos gobierna un partido nacional español, por así decirlo, porque estamos hablando de que tanto PSOE como Podemos obviamente son partidos venidos de la península ibérica y ellos no van a tener ningún respeto por lo nuestro, o sea que estábamos mal y creo que vamos a ir peor. Yo no hablo de política, yo hablo precisamente yo tampoco hablo de política, no, yo hablo de pero cultura, pero si la cultura está en manos de políticos, está claro que hay que poner los puntos. Pero me refiero, Isidro, que cuando uno habla de este tipo de temas, tiene que estar por encima de cualquier actividad política lo que es en sí la propia ciudadanía, porque el señor mayor que es artesano está aquí y está en Albacete y está en otro lado, y el que está en otro, es decir, lo que se tiene que hacer es intentar que nuestras señas propias de identidad, como cualquier otro pueblo de cualquier parte, estén representadas, estén salvaguardadas y no creamos la cultura del plástico, del consumismo extremo, en donde al final eres ignorante de todo lo que te rodea y al final resulta que estás en una casa. El otro día yo lo decía, el padre le decía, mira, vamos a dar una vuelta, vamos a la costa a caminar y tal, y te dice el chico, no, si yo estoy ya en la playa en California con los chicos online. Es decir, estamos hablando de que estamos acabando con toda la esencia propia de un pueblo, pero eso lo tienes aquí, lo puedes tener en Argentina, lo puedes tener en cualquier otro lado. El ser humano tiene que apegarse a aquello que está cercano, porque es su ADN. No se puede obviar lo que tienes alrededor, si no seríamos robots. Un personaje que murió en extrañas circunstancias y que de hecho toda su labor de repente desapareció de un día al día siguiente, y que siempre dio tufillo de que había una mano negra detrás, pero seguimos sin saber exactamente lo que pasó. Estoy hablando de Félix Rodríguez de la Fuente. Sí. Ese hombre no era muy querido por el mundo político nacional en aquella época, porque además criticaba y lo decía constantemente. No se puede dejar el futuro de un país en manos de la gente de la política, porque son los hombres de ciencia los que deberían estar, si no gobernando, por lo menos dando las directrices a esos gobernantes de lo que hay, o sea, biólogos, arqueólogos, médicos, y sin embargo, mira, en el mundo de quien nos gobierna, lo que más hay son abogados. Uh-huh.
Y está claro de que no funciona, Isidro, no funciona así. Si queremos hablar de un futuro, si queremos hablar de una naturaleza en condiciones, si queremos que el agua no nos falte, que los bosques tampoco, entonces vamos a poner eso en manos de la gente que ha estudiado y que entiende de eso, no simplemente de grandes empresarios con grandes fortunas que lo compran todo, ¿sabes? ¿Sabes qué me dijo un político retirado? Me dijo, Isidro, ¿sabes por qué el trabajo de ustedes no se ve más representado? ¿Por qué proyectos como el tuyo, con Isidro Cedré, con Lali, con mucha gente no se ve? Porque no son susceptibles de malear. De manejar, para que la gente lo entienda, de invertir. Y tú lo sabes perfectamente, en más de una ocasión nos han querido vender la moto y me mete un político y he cogido el teléfono y te he dicho, Isidro, no vamos a hacerlo. No, para nada. Entonces no vamos a hacerlo. Igual que tú también, en otras ocasiones me has dicho, Isidro, creo que por ahí no podemos entrar, porque eso sería, no lo hemos hecho. Por eso, claro, como no tenemos y no somos vendibles, como no tenemos esa capacidad, ahora están sacando los trapos sucios de una mujer, la hija de una famosa cantante, pues el tema de lo que es en sí de el presunto acoso, después de tantos años. Después de 17 años o algo de eso. Solamente me comentaba Rosy que estuvo leyendo la noticia. En el corte de publicidad, según esta mañana estaba hablando un conocedor del tema de publicidad, más de 3 millones de euros solamente en la publicidad que había en los cortes. Así cuánto dinero se van a repartir, imagínense. Pero se trata de eso, se trata de vender la incultura, el chanchullo. No me digas la cadena de televisión que es, porque me la estoy imaginando perfectamente. Sí. Y eso es lo que vende, y lo que vende es mantener a ese pueblo inculto, a ese pueblo ignorante, ese pueblo detrás de... Y mira, no es casualidad, Isidro, está planificado así. Y mientras estemos luchando contra eso... ¿A ti te llegó el WhatsApp que me llegó a mí hace como un mes? Sí, el de Quintero. No, el de Descartes. Descartes, no. Para mucha gente Descartes era matemático, era filósofo, escribió bastantes obras, nació creo que fue en 1596, creo que recordar, de origen francés. La duda metódica. La más famosa frase de Descartes es pienso, luego existo, ¿no? Sí. Bueno, pues la que me llegó en el WhatsApp diciendo si Descartes estuviera vivo... Imagínate el shock de saber que hay un montón de gente que existe pero que no piensa. Cogito ergo sum, que se dice en latín, oiga, que también estuvimos... Y hay una cosa que sí que es clara y que es notoria, el hecho de que a pesar de todo lo que digan, a pesar de todos los sinsabores, a pesar de todas las cosas, como dice los ingleses, there will be a time, future, habrá un momento en el futuro en que alguien me mirará para detrás y dirá, esta gente fue constante, esta gente estuvo todo el tiempo, y con eso me quedo, Isidro, colaborar, si hemos podido colaborar, que de hecho hemos colaborado, porque así me lo han ratificado muchos oyentes, en que la gente quiera más, se empape más de la cultura, en todos los sentidos, no solamente la cultura de las artes, sino de la ciencia, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de cualquier cosa, de las arrugas de esos ancianos y demás, bienvenido. O sea, nosotros hemos colaborado, hemos estado ahí, ojalá que vengan otros. Alguien me decía el director, Isidro, bueno, estamos hablando de los años, José Manuel es el más longevo aquí, sigue después yo en edad, y me decía, Juanjo, bueno, ¿y qué será cuando te vayas tú? ¿Quién vendrá? ¿Quién cogerá? ¿No? Digo, pues habrá alguno, yo espero y deseo de que haya alguno, y si no me encargaré de buscarlo yo, si quieren ustedes, para que no decaiga la tensión de esa cuerda que mantenemos, especialmente, como digo, Isidro y Lali y un servidor desde hace muchos años, con nuestros también ancestros que ya se fueron y que siguen estando aquí, y que hoy vamos a poner uno de ellos. A la típica pregunta que nos hacían y que le siguen haciendo a los críos, sus padres, ¿qué quieres ser de mayor? Sí. Yo hace ya un tiempo que decidí lo que quería ser de mayor, Isidro, y para mí el llegar a mayor, o sea, la vida para mí es una carrera de relevos. Sí. Una carrera de relevos donde tu única gran preocupación tiene que ser enriquecerte, aprender, ganar en cultura, en conocimiento. Y está claro que antes de irte, coger ese testigo y pasárselo a la gente que viene detrás de ti, a las generaciones que te siguen, para que simplemente ese mensaje continúe. Si soy capaz, si he sido capaz a lo largo de mi existencia de cumplir con eso, ya me puedo ir de este mundo orgulloso
de haber sido quien he sido. Y mira, funciona porque nosotros conocemos, de hecho estamos hablando de Manuel el Marqués, estamos hablando de Ramón García, que hicieron justamente eso, y mira tú los años que hace que se fueron y seguimos hablando de ellos. Me vino a la memoria ahora don Agustín Luis haciendo con las palmeras, como decía él, ¡ay, Isidro! ¡Qué bien hablas tú! Sí, no, bueno, yo me acuerdo que Maestro tuvimos Agustín. esta conversación un montón de veces, que este hombre sabe, este hombre es un hombre leído, decía. Sí. Y yo y cada vez que decía que yo sabía, le decía, digo, usted no se ha dado cuenta del truco todavía. Digo, el que sabe es usted, el que tiene la experiencia es usted. Digo, lo que pasa es que se chiva siempre una semana antes, cuando teníamos los programas los sábados, Despertar Canario, ¿te acuerdas? Sí. Aquellos grandes momentos rodeados de aquella gente mayor. Y bueno, la próxima semana ya planificábamos un poco de qué iba a ir el tema, y él entonces decía, sí, cuando yo tenía tantos años para acá y para allá, y claro, ya dejaba caer aquel par de perlas, y tenía yo una semana para tirar de enciclopedia, de lo que quiera que sea, e ir preparado ya con mis notas bajo el brazo. El que le ponía el aceite de ricino al motor del primer taxi del Puerto de la Cruz, era el mecánico de su coche en épocas difíciles de posguerra y demás. Bueno, pues yo cogía el aceite de ricino y me lo estudié completamente y terminé haciendo una lectura con respecto a los primeros aviones que utilizaron el aceite de ricino, que lo quitaron porque era tóxico, y los topos en Sudamérica con plantas de ricino, o sea, vamos a llamarlo por su nombre. Pocos saben que el ricino también se conoce popularmente como el tartaguero, y de hecho incluso mi madre en la posguerra incluso lo sacaba, las judías, para vendérsela a los ingleses. Sí, efectivamente. Pues te digo, en muchos lugares de Sudamérica donde el topillo, el topo, sigue siendo un gran problema para los productos agrícolas, lo más natural es plantar tartagueros alrededor, porque la parte de las raíces del tartaguero es la más tóxica y los topos le huyen como el demonio. Cosas como esa. Y eso me lo empapé durante una semana por el hecho de que ya sabía que Maestro Agustín nos iba a hablar de aquella experiencia, y yo le llevaba haciendo eso durante, meses. Yo me enriquecí, y el hombre pensaba que yo sabía de todo, gracias a que él siempre aventuraba, avanzaba lo que la próxima semana iba a ser de lo que iba a hablar. 46 minutos creo yo que, pues bueno, hemos estado bastante tiempo, pero bueno, valió la pena. No pueden echar a la calle. Tú sabes cómo pensamos nosotros aquí. Habrá gente que bueno, eruditos del periodismo, que 20 minutos ya es mucho. Nosotros aprovechamos el tiempo, y si tuviésemos que dedicarle 1 hora y media, tendríamos detrás de nosotros, así lo refrendan los datos, a miles de personas que nos siguen todos los martes, en el caso de Isidro Cedrés, y de lunes a viernes en el caso del programa de Tanemir Canario, con toda la gente que colabora con nosotros. Añate, muchísimas gracias, Tanemirt, y seguiremos hablando de nuestra tierra y de su gente, oiga, con limoneros, con naranjeros, con silvereros, cirgueleros, ¿no? Gracias, le guste a quien le guste. Claro que sí. Bueno, pues Ayrton Lili, amigo, un saludo, un abrazo. Un tremendo abrazo. Bueno, seguimos, Haitu Katanaha, a ver si lo dice. Sí, Haitu Katanaha, o que bueno, yo lo tengo traducido de forma sencilla, para atrás ni para coger impulso. Seguir luchando hasta el final. Muy bien, un saludo.